Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga y María Elisa Blanco. sobre contratos editoriales. Marelisa es abogada y la creadora de ACME, una consultora visual de derecho que pretende ayudar a autores de cómics, animación y videojuegos. Y yo me la encontré un día por Twitter y dije, bueno, a ver, con lo que acabas de contar en este hilo, necesito que te vengas al podcast para hablar de contratos editoriales a nivel legal. ¿Qué tal estás, Marelisa? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, en especial porque, bueno, me has comentado que vamos a hablar también de libros, entonces no es una cosa solamente jurídica, entonces ya me podré pasar un poco de vueltas y compartir mis nuevas obsesiones y mis drogadicciones a los libros, que es la única droga legal que acepto, además del café. Entonces, bueno, pues aquí estoy encantadísima. Muchas gracias por la invitación. ¿Quieres hablarnos un poquito de ACME y tu trabajo? Claro, a ver, ACME es una consultora visual de derecho y os vais a preguntar exactamente eso qué significa. Bueno, es que además de abogada soy dibujante, entonces yo lo que suelo hacer es juntar derecho con dibujos y eso lo aplico a la práctica profesional, ¿no? Entonces, los contratos que nosotros hacemos no te creas que va a ser el típico tostón que te vas a encontrar diciendo, madre mía, esto qué diablos es, sino que pues está diseñado, vamos a decirlo así. Pues a veces jugamos con las letras, a veces jugamos con colores, a veces incluso jugamos con lo que son las imágenes para que nuestro cliente pueda entender su contrato, porque nuestro firme compromiso con los autores es que aquello que firman tienen que entenderlo. Entonces, por eso somos una consultora visual de derecho, porque también muchos otros abogados dijeron, ostras, es que tienes razón, hay veces que el derecho es casi como muy farragoso, como muy lejano, ¿no? Entonces se hace difícil y aunque estés leyendo todo el santo día, y seas un lector de estos super mega pro, te encuentras con una forma de escribir que es muy poco amigable, ¿no? O sea, te encuentras muchas subordinadas, muchos infinitivos, muchos gerundios. Entonces nos dicen, oye, madre, que al final necesitamos un contrato tipo, el que siempre vamos a utilizar y te lo queremos encargar. Entonces otros despachos vienen a mí para pedírmelo y luego otras empresas me dicen, oye, que tenemos una campaña y queremos que nuestros empleados sepan súper mega bien todo lo que es, yo qué sé, protección de datos. ¿Nos haces un cómic? Y yo, claro que sí, nuestro equipo tiene pues dibujantes, ilustradores, diseñadores, tenemos escritores, incluso tenemos un programador web que nos juntamos todos para hacer las maravillas que se te ocurran. Es más, el último que tuvimos fue un texto enriquecido porque queríamos hacer un poco de gamificación y en el PDF, pues si tú tenías tu móvil cerca, abrías una aplicación y donde encontrabas los dibujos habían mensajes, ¿no? Incluso, ojo, pues recuerda que tienes esto o mira, ¿sabías una anécdota que pasa no sé cuántos? Entonces, todo era muy de cultura de la empresa, pero era un poco así. Entonces, eso es lo que hacemos en ACME. No, sí, yo he flipado cuando he entrado a buscar información sobre ACME y he visto la política de, no sé cuál de todas me he metido, en la primera que he encontrado, pero he visto eso, dibujitos y he dicho, ¿esta locura qué es y por qué no la tengo yo? Así que seguramente de aquí salga yo como clienta también porque me parece que eso, el tostón de badabla, badabla, soltarlo todo, sí que es verdad que he de decir que impone mucho, ¿no? O sea, en el momento de ponerte seria y de decir, no, pues estoy yo aquí y esto me lo tomo muy en serio, bla, 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 bla. Entonces, ahí estoy yo con mis dos, porque me gusta mucho el modo de cuéntamelo todo fácil, pero también el hecho de no quiero que me reste seriedad esto. Nosotros intentamos mantener el justo equilibrio, ¿no? Porque estamos tratando al final con cosas muy, muy delicadas. Es más, a nuestro programador web, que es además mi pareja, le estaba comentando el otro día, claro, es que vosotros tenéis un cierto punto que también es como de desarrollo digamos, de obras, de trabajar mucho y tal, pero tenéis una cosa, que aunque vosotros que estéis resolviendo un problema, no es un problema que causa ansiedad al cliente que tienes delante. O sea, cuando los clientes se ponen en mis manos, me están confiando su negocio, me están confiando su obra, me están confiando cosas como muy delicadas para que se piensen que vamos a hacer cualquier tontería, ¿no? Entonces, toda esta parte de facilitación de la lectura, de elementos visuales, por eso decía, hay veces que solo jugamos con las letras, ¿no? Porque cuando tú ves un contrato y ves que el típico reunidos, fulanito, con DNI, dirección, no sé cuántos, tal, de ahora en adelante la empresa, por ejemplo, menganito, no sé cuántos, no sé qué, de ahora en adelante el autor, ambas partes con capacidad suficiente para, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pues hay un efecto que se llama
es una barrera de entrada que es una presunción de complejidad, ¿no? Ujú, Cuando se encuentran estos, se piensan que se van a encontrar con una pared que va a ser como, esto es muy complicado para mí, ya de entradas tengo el prejuicio de que va a ser complicado, farragoso, molesto, entonces nosotras rompemos simplemente con esa estructura, ¿no? ujú, Y bueno, aquí donde me ves, soy así como muy rotita presumida a nivel jurídico, entonces me gusta ser lo más rigurosa posible, entonces hay una mezcla muy explosiva, ¿no? Es como, tengo esa parte que es como, quiero que sea todo como súper friendly, súper Disney, súper maravilloso, todo con brilli brilli y unicornios, pero otra parte de mí es como, a ver, chico, que a mí no venimos a vacilar, aquí estamos en una cosa muy seria, vamos a ponernos aquí ya de corbata, traje y demás, que lo tenemos, ¿no? Entonces, esta forma de escribir que es distinta, es tan fácil como hacer el ejercicio de sujeto, verbo y predicado. Por eso te ujú, decía, tenemos muchas subordinadas, gerundios, no sé cuántos. Lo que busco es que cuando tú lo leas, lo entiendas. Eso no quiere decir que vas a estar menos protegido o que va a ser esto una guaja. En absoluto es nuestra intención. Es simplemente que cuando tú lo leas te sientas cómodo y no te sientas como alienado y extraño, sino que ese contrato es el hecho para ti, porque eres tú el que lo va a usar, no yo. A mí me da igual, ¿sabes? Es en plan de, contratos tengo muchos, pero este contrato que es para ti, ¿sabes? Quiero que seas tú el que lo aprecie y diga, ostras, es verdad, aquí ya entiendo qué es lo que hay. ujú. Bueno, pues a mí me has convencido totalmente. Es más, si yo montara hoy en día una editorial, te diría, oye, toma, hazme tú los contratos así para que la gente sepa que todo, que pueden fiarse de nosotros, ¿no? Pero bueno, para eso precisamente te traigo hoy, para hablar de contratos editoriales. Pero antes, cuéntanos qué estás leyendo ahora y qué libro juvenil recomiendas como libro juvenil de la semana. Bueno, pues voy a empezar con el libro juvenil de la semana, porque el otro me va a llevar un poco más de explicación, ¿no? El libro juvenil de la semana es que a mi hermana pequeña, que tiene 17 años, le regalé Luces de septiembre de Carlos Ruiz Zafón. Y me Ujú, acordé que lo leí una noche en la playa, ¿sabes? En plan de como súper obsesiva. Es que soy un poco obsesiva con los libros. Una vez cojo uno, no lo suelto, ¿no? Y claro, ese lo leímos además mi pareja y yo a la vez, en plan de ya se terminó la página, sí, pues la siguiente. Entonces tengo muy buen recuerdo de ese libro y me parece que es como la aventura de verano como perfecta, ¿no? Aunque sea un poco que a veces da muy mal rollo con toda la ambientación. Carlos Ruiz Zafón escribe, pero que alucinas. Entonces, claro, a mí me dio mucho gusto cuando de repente mi hermana pequeña me dijo, ¿me recomiendas un libro que te guste? Y estábamos en una librería y le dije, guau, pues con tu edad yo creo que te viene muy bien el de Carlos Ruiz Zafón, que seguro que te sorprende, ¿no? Y se lo estaba leyendo y dice, pues la verdad es que está muy bien, madre. Me lo leo lentito porque no está muy acostumbrada a leer últimamente. Ella además leía en francés porque estaba viviendo en Suiza, entonces cambiar al chip al castellano le está costando un poco, ¿no? ujú. Pero muy bien. Y bueno, mi vicio letálico y que me lleva así como las noches sin dormir y que solamente estoy deseando que llegue el fin de semana para leer con todas las ganas que tenía, es que se me ha ocurrido meterme en el agujero sin fondo de la rueda del tiempo que Uf, son 14 volúmenes. Voy por el quinto, voy a volumen por mes, o sea, es una ostras. cosa sí, 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 voy a volumen por mes, o sea, que son 1000 y pico de páginas. El último incluso me lo terminé en 2 fines de semana, porque estaba yo histérica con la guerra que había entre medias y yo: "Que esto lo tengo que saber cómo acaba", ¿no? Entonces, bueno, como me pillé una acelerón bestial, el último fin de semana no he leído porque estaba en Murcia y estaba diciendo: "A que me lo llevo las 1000 y pico de páginas y paso de todo el mundo por la noche que me pongo a leer, ¿eh?". Entonces, al final dije: "No, madre, sé una persona un poco sociable y maja y déjate el libro, que no pasa nada, que va a estar aquí en casa", ¿no? Entonces, tengo el estuche este de los 3 primeros y me los voy comprando, pero vamos, como piruletas, en plan de: "Venga el siguiente, venga el siguiente". Y no puedo parar. O sea, me dicen: "Es que es muy lento, es que es muy farragoso". Me da igual, que me encanta. O sea, estoy encantadísima. Deberías plantearte el leerlos en ebook, o sea, solo ya para tu espalda y demás, ¿sabes? O sea, Sí, pero el problema es que tengo tanta pantalla siempre, ¿sabes? ya. Porque yo trabajo siempre con el ordenador, que al final es cuando digo: "Mira, que me puedo ir al parque y leer ahí, La rueda del tiempo", allá que vamos, ¿sabes? En plan de hasta luego. Entonces, no, olvídate de mí, me lo llevo a la playa, tal, digo: "Sí, pesa mucho, pero este peso vale la pena porque es mi vicio", ¿no? Entonces, Bueno, es un entonces es un poco peso eso. bien llevado. Sí, sin duda alguna. Si se escuchan de momento rayos, centellas y truenos, es porque va a caer, se ve que aquí se va a caer el cielo y seguramente lo esté cogiendo mi micrófono, ¿de acuerdo? Pero bueno, así tenemos como lluvia de ambiente también. Y ahora sí, vamos a centrarnos en el temita del podcast de hoy, ¿de acuerdo? Y es que los autores en muchas ocasiones nos lanzamos al mundo editorial casi sin tener ni idea de todo lo que implica firmar un contrato editorial, y creo que lo primero y lo más importante que deberíamos tratar aquí en el podcast hoy es qué es la propiedad intelectual y cuándo se me considera que tengo derechos de autor.
Vale, pues vamos allá. La propiedad intelectual es la ley que protege las creaciones del intelecto, ¿vale? Básicamente, estas leyes surgen porque, bueno, durante las revoluciones liberales y todo esto, pues aprovecharon y pusimos el mundo patas para arriba, porque dijimos, oye, que aquí de repente el editor es el que, es más, viene casi todo del libro. Los editores, las personas estas que publican libros y los venden, pues por lo general tenían concesiones graciosas de sus majestades para ser los únicos que podían vender libros en ciertos sitios. Y el autor se daba cuenta de que se quedaba sin nada, o sea, se pegaba todo el currazo, hacía de todo y se quedaba sin nada. Pues esto fue avanzando y las revoluciones liberales ya empezaron a aprobarse las primeras leyes de propiedad intelectual, que por eso en inglés se llama copyright, el derecho a copia, donde ellos manejan, los autores manejan el derecho de copia, y en el sistema, digamos, continental, que es el de toda Europa y gran parte de Latinoamérica, nosotros seguimos el sistema de derechos de autor, ¿vale? Esto lo voy a diferenciar porque a lo mejor me queda una pregunta luego que tenga que ver con derecho americano y de Reino Unido, entonces por eso siempre lo explico un poco así. Entonces, estas creaciones del intelecto, ¿qué significan? Que una persona se ha sentado en algún sitio y se está enfrentando a una página en blanco, ya sea para dibujar, ya sea para escribir, ya sea para crear algo, ¿no? Ese movimiento creativo, esa intencionalidad creativa hace que tú te rompas la cabeza y traigas del mundo de las ideas una obra y la plasmes. Y en el momento en el que tú la plasmas, en el momento en el que puedes decir, mira, mira, he dibujado algo, mira, puedes leerte esto y darme tu feedback, porque no estoy muy segura de que este capítulo haya quedado bien, es cuando tú puedes llamarte autor. Porque la ley no te pide absolutamente ningún requisito para que tú seas el dueño y señor de los derechos sobre tu obra. Entonces, esos derechos de autor le dan a los autores dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los morales son los que están junto a ti para siempre, para toda tu vida y después de tu muerte, y los derechos patrimoniales son los que haces los dineros, los que puedes comerciar con ellos, los que puedes ceder, y esos son con los que vamos nosotros a intentar vivir de la profesión. Es decir, que lo que se ha dicho siempre, o lo que a mí sobre todo me preguntan mucho de, pero entonces, si no lo registro, no soy, o sea, no es mío el libro, ¿no? Si no lo registro, me lo pueden plagiar. Si no lo registro, ¿qué? El tema del registro de la propiedad intelectual trae mucho de cabeza. Cuéntanos un poco, también un poquito acerca de ella. Sí, trae mucho de cabeza la cara de Laura, porque están cayendo los truenos, en plan, se le va a caer el mundo encima, pobrecita mía. Totalmente. Pues a ver, el tema del registro es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque nosotros utilizamos la parte del registro porque estamos constituyendo prueba, es decir, estoy asegurándome cara a futuro por si acaso hay alguien que me haga algún tipo de trastada y estoy utilizando mi obra sin permiso, ¿no? Pero la ley te dice que solamente por el mero hecho de la creación al autor le corresponden estos derechos, sin ningún otro requisito. En la ley colombiana, que hace poco estuve dando una charla para Colombia y me estuve revisando su ley, es bastante parecida a la nuestra, también dicen eso y además dicen específicamente el punto de no hace falta registrar, ¿sabes? Es como que te quede claro. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque creo que no hay una propiedad más pacífica que la de los derechos de autor, ¿no? Aunque traiga muchas cosas de cabeza, el autor que se enfrenta a esa página en blanco y dice, voy a dibujar, voy a escribir, voy a crear esto, voy a imaginarme este mundo y a traerlo a este mundo palpable, no ha tenido que conquistar una tierra, por ejemplo, o hacer una compraventa o hacer nada más, sino que lo ha traído pues de eso, de la nada y lo ha creado. Entonces, por eso mismo la ley te dice, oye, es que para qué diablos te voy a poner algún tipo de requisito si esto es así, ¿no? Eso también ha cambiado y con leyes anteriores sí que decían, si tú quieres protegerlo, tiene que estar registrado, pero eso que va hace muchísimos, muchísimos años que ni se usa ni nada, entonces las personas cuando crean que sepan que ya son autores. Maravilloso, entonces. Dejamos de comernos la cabeza con el sentido ese, es que si no es necesario registrarlo, registrarlo es algo que se me ha olvidado la palabra que quería decir, ¿no? Que se sugiere, ¿no? Que está recomendado, pero que Que se tampoco es recomienda. necesario, no es Claro, obligatorio. exacto, o sea, es recomendable cara a construir prueba, ¿no? Porque es mucho más sencillo, por ejemplo, ir al registro de la propiedad intelectual y decir, oye, mira, que acabo de escribir esta Biblia, entonces quiero que por favor me la registres, que así yo tengo un papel que dice que en tal fecha
Marilisa Blanco se pasó por aquí e hizo esta obra y esta obra le pertenece, ¿vale? Imaginad cómo es el punto del registro que si yo, por ejemplo, fuese una de esas malas malísimas que va copiando cosas, le pillo la obra a Laura, ¿no? Y le digo, Laura, pues me dejas tu librito un rato que vaya yo a dar un paseo y lo registro, ¿no? Pues Laura, que tiene los originales en su ordenador, podría decir, oye, perdona, es que esto no es suyo, sino que yo tengo los originales del ordenador, como puedes ver, la fecha de creación es de hace 4 años, entonces ese registro es inválido, ¿no? Entonces el registro se te prueba en contrario. Sirve para facilitarnos la tarea cara a reclamaciones, ¿no? De decir, pues fulanito está usando mi obra o fulanito le dejé mi obra que es mía, es de mi autoría, está registrado y ya está, ¿sabes? Es simplemente pues una ayuda para que nosotros tengamos, los abogados, tengamos el Ujú. trabajo más fácil a la hora de ir a defenderlos. Ah, perfecto, maravilloso entonces. Pues anotado que simplemente a veces con eso, con la fecha del documento, podemos demostrar que es nuestro y que somos los autores originales de cualquier movida que pueda aparecer ahí. Sí, o Eh, sea, sí, dime. perdona, es simplemente una cuestión de prueba, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Si van a utilizar esa técnica, que busquen a una persona que esté especializada en presentación de prueba, ¿vale? Porque eso es Ujú. importante. Hay veces que dicen, no, con un pantallazo vale, o con, por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp, todo tiene así como su arte, ¿no? Tienes ahí como tal. Entonces, por eso digo, si van a utilizar pruebas alternativas, o sea, pruebas que sean como más de, pues por WhatsApp habíamos quedado con esto, o mis datos, o lo que yo había creado, como ya no tenemos las típicas libretas, estas originales, sino que todo es por internet y por ordenadores y demás, es buena idea que vayan con una persona que tenga idea del tema, ¿no? Y bueno, ese es el único punto que quería darte. Vale, no, está muy bien saberlo, porque es que últimamente con tanta cosa digital, claro, también se pueden modificar las imágenes, entonces el pantallazo, entonces, bueno, mejor dejárselo a los. Yo espero que nadie que nos escuche tenga que tener estos problemas en ningún momento, pero está bien saberlo por si acaso en el futuro. Oye, nunca está de más. Exacto. Y quería preguntarte, ¿cuáles son los puntos que sí o sí deben aparecer en un contrato editorial? Vale, pues el contrato editorial es uno de esos pocos contratos que están legislados, o sea, el legislador se ha tomado su tiempo y el cariño para ponernos cuáles son los requisitos para que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, si vamos a la ley de propiedad intelectual, tenemos que ver que tienes que tener la remuneración del autor, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo un poco de cabeza y creo que voy a hacer un poco de trampas y revisarlo, ¿no? Porque esto es lo que hay por ahí. Entonces, bueno, tenemos que saber cuál es la remuneración del autor, sí o sí, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las lenguas o la lengua donde que lo vayamos a publicar, ¿no? El ámbito territorial, En cuanto a eso, del tema de sí, las lenguas, si a ti en el contrato, que es lo que yo he visto en contratos que he firmado, que dice ujú. en español y cualquiera de las lenguas cooficiales, eso entra, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Sí, o sea, yo suelo ponerlo bastante específicamente, ¿no? Porque cuando estamos hablando de las lenguas, incluso para la parte de producción, la lengua sirve incluso como equivalente de elemento territorial de cada una de las personas, ¿no? Ahora lo explicaré un poco mejor, ¿no? Pero imaginad que tenemos el mundo como si fuese un pastel. Entonces, muchas veces se piden el castellano porque va a ser para España y Latinoamérica. Entonces, imagínate el tamaño de ese mercado. Es Ujú. medio continente americano y un cacho enorme de tierra que son 500.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, que es España. O sea, ¿y cuántas personas hay? Entonces, hay muchísimo, muchísimo donde coger allí. Entonces, imaginaros, pues, el nivel de mercado, ¿no? Entonces, no es comparable, por ejemplo, que te diga, bueno, pues quiero publicarlo en castellano y, por ejemplo, en gallego, que es como el cuadradito superior izquierda de nuestro mapa, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes ese punto en comparación al resto. Claro, ahí no es el mismo tipo de mercado. Se te reduce el número de lectores, no todas las personas que hablan gallego quieren leer en gallego, supongo, o sí, a lo mejor, no estoy muy segura yo de eso, porque hasta ese punto de estudio de mercado no hemos llegado, ¿no? Pero la territorialidad muchas veces se puede equiparar con las lenguas. Eso pasa, por ejemplo, en los contratos de coproducción audiovisual, que es muy complicado de decir ahora mismo. Oye, es que tú lo vas a explotar, por ejemplo, imaginaros, en Brasil, ¿no? Pero con Amazon, las VPNs y todas estas cosas en streaming, es un poco complicado solamente ponerlo en que se vea en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues lo vamos a explotar por lenguas. Entonces, por eso es importante que pongamos el tipo de lenguas. Y bueno, ahora vamos a ellas, ¿no? A volver a ellas un momento, pero que lo podéis poner allí. Lo podéis poner en inglés, en castellano, francés, gallego, valenciano. Si son las lenguas cooficiales en España, o sea, tenemos unas cuantas provisiones en específico, ¿no? Bueno, pues tenemos, entonces, remuneración del autor, que yo siempre empiezo por allí porque muchas veces es como, Ujú. bueno, pues ya hablaremos de dinero. No, no, aquí de dinero vamos a hablar lo primero, ¿no? Luego tenemos la parte de las lenguas, porque es lo segundo que también me preguntan mucho. Luego tenemos el ámbito territorial, porque también van un poco unidas, ¿no? Entonces, lo quieren
castellano. ¿Por qué? Porque aquí de España y Latinoamérica. Y ojo, ya estamos ahí con el supermercado este de la lengua castellana, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Luego, la sesión que sea exclusiva o no exclusiva, casi todos los editores te la van a pedir en exclusiva durante X número de tiempo, ¿no? Que será el plazo de la puesta circular, el plazo de sesión, ¿vale? Que muchos de ellos se ponen como el máximo, ¿no? Casi siempre son 15 años, ya hablaremos también de eso, ¿no? La forma de distribución de los ejemplares, pues cómo quieren ser, que tapa blanda, tapa dura, que si es con edición de cartoné, cómo queremos la portada, cuáles van a ser, ¿no? Las características de esa obra. Y luego los ejemplares que se vayan a reservar para el autor, o sea, al autor muchas veces le dan pues para que él tenga unos 10, 15 libros, 20, hay algunos que son majísimos que les da 50 porque la tirada es gigante y dices tú, ostras, pero yo qué voy a hacer con 50 libros, no sé, fírmalos y dedícalos a la gente, ¿no? Y bueno, los que reserves a la crítica y a la promoción de la obra. Creo que me dejo a uno, así que voy a abrir un momento una pestaña y bueno, ahí estamos. El plazo que la obra se tiene que poner en circulación y el plazo para que el autor entregue la obra original, ¿no? Esto de entregar la obra original es cuando antes que estaba el típico manuscrito de, bueno, pues te entrego el fajo de papel y ya te encargas tú de maquetarlo y ponerlo bonito. Ahora te mando el Word en el momento en el que sea y ya veremos qué está, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí también apunte, en la puesta en circulación que no puede ser más de 2 años desde que ya tienes el contrato, porque si no lo tendríamos vacío. Y a ver, creo que ya me está. Así, anticipo a conceder. Ya está, ahora sí. Pero no todas las editoriales conceden anticipo. No, no todas las ven y no todas lo ponen, pero bueno, en la edición de formato libro también deberá expresar lo siguiente, ¿no? Eso es el artículo 62, que lo tengo aquí delante, de la ley de propiedad intelectual. ¿Por qué suele ser recomendado? Porque muchas veces pues empezamos como el libro está por terminar, por ejemplo, estamos diciendo, bueno, pues esto cómo está, cómo lo vamos a gestionar, o incluso estando terminado, te lo pagan, porque al fin y al cabo va a tardar en ponerse en circulación, va a tardar en hacerse todo lo que son las copias, ponerlos a la venta, ponerlos en el sitio de puesto de venta o incluso imprimirlo para la venta por internet. Entonces eso tarda y pues se debería de poner. O sea, yo muy pocas editoriales de verdad, de las buenas con las que nosotros trabajamos, porque solo trabajamos con personas o con autores o con editoriales o empresas que sean muy pro autores, ¿no? En plan de, no, no, es que yo quiero llevarme bien con mis autores porque nosotros estamos solamente para eso. Ujú. Entonces, bueno, en un principio nosotros casi nunca vemos ese extremo y cuando me dicen, preferiría no pagarlo, entonces yo digo, perdona, pero es que aquí, o sea, lo siento, pero para mí son requisitos en el cual yo no trabajo, entonces soy un poco extremista en ese sentido. Los escritores te lo agradecemos, también te lo tengo que decir. Así que, has hablado del tiempo de que dura un contrato editorial. ¿Cuánto tiempo recomiendas tú que debería, o sea, para que nos beneficie a nosotros como autores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando firmé mi primer contrato editorial me dijeron que sea lo mínimo, o sea, me recomendaron otras compañías, ¿no? De que sea lo mínimo porque nunca se sabe, entonces creo que eran 5 años, si no recuerdo mal. En un principio, o sea, un plazo razonable son 5 años, porque ten en cuenta que podrían tardar, pues eso, 2 años en ponerlo en circulación, pero eso es como una mezcla de 2 cosas, ¿no? Es una mezcla de 2 cosas, porque cuando ponen el número mínimo y máximo de la edición o las ediciones que se hayan pactado, eso quiere decir que imagínate, uno de los últimos contratos que habíamos hecho era una editorial nueva. Entonces yo les dije, tampoco os flipéis, ¿vale? Porque no somos Planeta ni somos aquí como empresas muy, muy grandes, sino que tenemos nuestro nivel y tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Para no meternos en el compromiso con el autor, ahora voy a entrar porque la parte del compromiso con el autor, vamos a hacer lo siguiente, planificamos una sola edición en este caso, es que iba a ser una tirada muy pequeña, 500 libros, entonces para una tirada tan pequeña de 500 libros, vamos a probarlo con una edición y si vemos que hay otra, pues se podrá pactar una nueva, ¿sabes? Porque si se vende y has hecho bien tu trabajo, el autor va a ser el primero que te va a decir que sí, que al fin y al cabo es que le estás dando dinero, ¿sabes? Ujú. Pero va a ser un poco abusivo que le quieras decir, dámelo por 15 años, ¿sabes? Y que ya puedo hacer todas las ediciones que me dé la gana, siempre que esté dentro de los 500 y los 1500 ejemplares. Entonces, para mí da como, si no estás seguro ni siquiera si vas a soltar 500, vas a llegar a poder a vender 500 unidades. No, no, intentemos no ser bastante abusivos, ¿no? Un plazo razonable son 5 años, ¿vale? Y si podemos poner, por ejemplo, una modulación de, yo qué sé, hacemos 2 tiradas, ¿no? Tienes derecho a hacer 2 tiradas y yo qué sé, de que vayan mínimo 500, máximo 1500, ¿no? Porque además muchas no quieren lanzarse a la piscina muy a lo salvaje, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque una vez agotemos todas las unidades,
imagínate, es un éxito superventas, las 500 unidades que planteamos con esta editorial en específico, pues se habría acabado el contrato, porque el objeto del contrato era vender 500 unidades, entonces ya no tienes contrato, los 5 años que te había dicho, pues no hace falta que los cumplas porque ya has vendido todo. Entonces, si quieres vender más, pues entonces tendremos que pactar de volver a sacar una nueva tirada con una nueva cantidad de ejemplares, etcétera, ¿vale? Entonces, preferiblemente poner el plazo más pequeño, por lo general, si tienes hasta un máximo de 2 años para poner en circulación el libro, puede que se puede, tardan mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que tardan unos 3, 4 meses los que he visto que son un poco más eh, no voy a ser tardonas, ¿no? Pero sí que como un poco más que planifican más las cosas porque tienen ese punto de decir, el papel está subiendo muy caro, ¿sabes? Tengo que Mm. acumular muchas ediciones para para que me salga más barato, ¿sabes? Porque si a más volumen de libros que impriman, mejor les sale. Entonces voy a esperar a tener este número de obras para imprimirlas, entonces tal, pues quedas que no va a tardar, luego eso se lo tienen que dar la distribuidora pues tardará en llegar a los puntos de venta, pero bueno, que puede tardar, no tanto como 2 años, pero así. Entonces eso también lo tienes que poner. Yo qué sé, vas a tardar un año como mucho en ponerlo en circulación porque entiendo que vas a tener esas circunstancias, ¿no? Y a partir de ese año que se pone en circulación, pues ya tranquilamente ver cómo funciona todo el tema este. Ujú. Vale. Yo creo que ha quedado bastante claro. O sea, madre mía, me está cayendo el cielo de verdad, ¿eh? Menudo día. Eh, entonces, cuando tenemos un contrato editorial, ¿vale? Nos llega uno, nos quedamos Ujú. mirándolo. ¿Cuándo tienen que saltarnos las alarmas a los autores para decir, ups, a lo mejor esto no es tan fiable como pensaba? Bueno, pues yo por lo menos tengo 2 puntos, ¿no? Cuando es un contrato como excesivamente escueto, ¿vale? Porque no ve con ciertas cosas como por ejemplo la parte de la terminación del contrato, cuándo lo puedo terminar o qué es lo que puede pasar. Cuando no especifica tan bien cuáles son las obligaciones del editor, ¿vale? Porque aunque esto está en la ley, que sus obligaciones son reproducir la obra, dar las pruebas del autor, entonces sí que tiene una cierta cantidad de obligaciones que tiene que hacer que, para resumirlo de cierta manera, es cumplir lo que dice el contrato, ¿vale? Y trabajar muy duro y muy fuerte en la promoción para que esto se venda, porque al fin y al cabo es para lo que nosotros que estamos acordando y que tenga él el riesgo y ventura. Entonces, cuando son contratos excesivamente escuetos, no me suelo fiar mucho porque sé que va a haber alguna cosa allí que les haya faltado y luego va a estar lo típico de tú me dijiste, yo te dije, habíamos quedado, no habíamos quedado, y entonces eso siempre es un desastre porque nadie se pone de acuerdo y ya le hemos fastidiado. Otra cosa que tienen que saltarnos a las alarmas es cuando nos dicen que tenemos que pagar algo nosotros de esa edición, ¿no? En plan, la última vez habían dicho, no, será el autor el que deba pagar al portadista. Y yo pensando, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes tú que pagar al portadista? O sea, ¿qué tontería es esta? Y digo, a ver, es lógico y normal que a ti te pregunten quién quieres que ilustre tu libro, ¿no? O sea, en plan, quién quieres que haga la portada o cómo quieres que sea o qué es lo que tenías en mente, ¿no? Pero de ya pagarlo hay un trecho bastante grande, ¿no? Entonces, este es un caso soft, el del portadista, pero sí que hemos visto, y eso solo tenía en mis manos, ese tipo de contratos de, bueno, yo te imprimo el libro, tú pagas lo que es la tirada y luego ya me das derechos para yo distribuirlo. Entonces, esas son como un tipo de imprentas con servicios de distribución que no las recomiendo, porque no es exactamente un contrato de edición, no caerá en lo mismo, sino que es otra cosa y no es de fiar, ¿no? Y bueno, otro que también no sería, pues que no, si antes decíamos que pecas de falta de, digamos, de previsión, cuando ya el contrato es como excesivo, ¿no? O sea, un contrato de edición creo que lo más loco que he visto son 7 páginas que está bien redactado, que tiene, por ejemplo, un derecho de tanteo, que es igual a que si vas a sacar nuevas obras, secuelas o precuelas, primero me lo vas a ofrecer a mí para que te diga que no, o que te diga sí, sí, lo quiero todo y dámelo, ¿sabes? Esos contratos como mucho han llegado a 7, pero que de repente te encuentres con un contrato de 23 páginas, ahí ya, o sea, ahí hay una cosa que no me está cuadrando mucho, ¿no? Entonces, ni tanto ni tampoco. Entonces, sería más o menos eso, pero sobre todo es la idea de cuando nos hacen pagar, cuando tenemos contratos muy largos, cuando tenemos contratos muy cortos, y bueno, se me acaba de ocurrir, es verdad, cuando nos piden el derecho de transformación, que yo no sé Ujú. para qué diablos te piden eso. Para que nosotros podamos distribuir un libro, generalmente necesitamos 2 tipos de derechos, ¿no? El de reproducción y el de distribución. Si es formato ebook, comunicación al público porque lo estás poniendo a disposición de gente por internet, ¿no? Pero
Si te piden la transformación, quiere decir que podrían transformarlo pues, en una película, podrían transformarlo en un cómic, podrían hacer merchandising, podrían hacer muchas cosas que tú en realidad no sabías que pueden hacer. Porque además lo ponen así como, Ale, qué felicidad, dame el derecho de transformación. Entonces, cuando te encuentres que eso también es como, ¿esto para qué lo quieres? Si tú lo que vas a hacer es vender libros, si vas a querer vender otra cosa, tenemos que hacer, por ejemplo, un contrato de merchandising, ¿sabes? Para nosotros saber que vamos a tener otras posibilidades. Lo he visto muy pocas veces, pero lo he visto. Entonces, como me acabo de acordar así como de flashazo, ya os pongo sobre aviso. Vale, maravillosamente. Sobre todo la parte esa de pagar. Sobre todo porque yo he visto, me han pasado a veces algún que otro contrato, porque a vez en cuando a mí me han intentado colar alguno de estos de editoriales pirata, como las llamamos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, el ver cómo esconden esa parte de vas a tener que pagar, pero solo si vendes esta tirada, o sea, si vendes estos libros el día de tu presentación, ya no tienes que pagar. Entonces, como, ¿por qué me estás diciendo esto? O sea, en cuanto ya aparece la palabra pagar o similares, ya es cuando tienes que decir, bueno, bye, ¿no? O sea, corriendo. Exacto, es que si vas a tener que pagar algo, casi te sale más a cuenta hacerte una autoedición, ¿sabes? O poner uno de estos portales de que te los compran por unidades, ¿no? Impresión por unidades, porque al final es que si no, es como, ¿qué me quieres ver cara de tonto o algo por el estilo? Porque quieres sacar negocio, no sabes hacerlo y me lo quieres sacar a mí, que soy el autor. Entonces eso es como jugar un poco con mis sentimientos, ¿no? De autor, de decir, jo, qué guay, voy a imprimir un libro, tengo muchísimas ganas, y de repente te encuentras con eso de que tienes que pagar. Entonces, si leéis esas palabras, o salid de allí huyendo, y además, si podéis, lo decís en plan de, oye, tened cuidado con estos que te piden pagar. Entonces, que eso no Ujú. es. Totalmente de acuerdo. Y ya por último, te quiero hacer una pregunta extra Ujú, que no tiene que ver tanto con los contratos editoriales, pero sí creo que tenía que ver algo con lo del principio que estamos hablando del registro y demás, ¿no? ujú. Y es cuándo se considera que una novela es un plagio. Bueno, me gusta esta pregunta. ¿Por qué me gusta esta pregunta? Bueno, pues porque bueno, a ver cómo explico esto. Un plagio, ¿vale? La palabra en sí solamente pertenece a lo que es el ámbito penal, ¿vale? Y es el único sitio donde podemos encontrar en nuestra legislación lo que es el plagio. El plagio, desde el punto de vista civil, es que una persona está haciendo una reproducción fidedigna o encubierta para hacerse pasar por el autor de la obra. Entonces, no es tanto que estén vulnerando tus derechos patrimoniales, que esos con los que haces dinero para vivir, sino están vulnerando los derechos de paternidad, de decir, esto es mío. Me hace Entonces, mucha gracia eso. sí, sí. Bueno, paternidad o maternidad, ¿vale? Mejor, vamos a decirlo así, ¿vale? Cuando eres el progenitor de una obra, pues tienes el derecho a ser reconocido como autor de la misma. Y ese derecho es inalienable y irrenunciable. Inalienable es otra palabra que me gusta mucho, porque suena así como muy alien, pero significa que no puedes comerciar con ella, no la puedes alquilar, ni puedes venderla, no puedes hacer nada con ella. Te toca a ti quedártelo siempre y te fastidias, ¿no? En plan, no lo puedes transmitir. Entonces, cuando a ti te plagian, ¿vale? Puede ser lo que se llama también un plagio servil, que es como yo quiero hacerme pasar por ti, entonces voy a cambiar unas cuantas palabritas, así como de punto, en vez de decir, por ejemplo, volar, voy a poner, yo qué sé, alzó el vuelo, ¿sabes? Ujú. Entonces, intentan como enmascararlo o encubrirlo, pero a ver cómo lo decía el tribunal. O sea, despejadas todos los jardines y todos los disfraces, entonces se descubría que era la misma obra, ¿no? Entonces, en plan de, tenías como que desnudar, quitarle esas capas de brilli brilli que les estaban dando para intentar confundirnos, para luego decir, oye, es que es lo mismo, ¿no? Esto lo podemos ver en Da igual que sea un párrafo pequeñito, por si acaso, porque hay gente que, por ejemplo, era la misma construcción, la misma idea, el mismo párrafo, y básicamente habían cambiado como 5 o 6 palabras por sinónimos. Pues si tú vuelves a poner los sinónimos en su sitio, es la misma obra y entonces tenemos un problema, ¿no? Entonces, eso es un tema que tenemos que ver caso por caso para ver cuál es el nivel de obra que han cogido, también por si acaso, porque puede ser que sea un parrafito de aquí, un parrafito de allá, y entonces te encuentras con que esto es un Frankenstein y no solamente un autor afectado, sino que son 50.000 millones. Entonces, en el ámbito de la escritura es un poco más, digamos,
más complejo hacerlo porque son palabras. Entonces, muchas veces lo que hacemos es pasarlo por comparador de textos, ¿no? Entonces, los comparadores de textos te sacan muy bien, en plan de coinciden un 92%. Y dices tú, amigo, dese cuenta, ¿no? O sea, en plan, por Dios, ¿eh? Pero aunque el porcentaje sea muy pequeño, o sea, si es una cosa muy sustancial, imaginemos que es el plot twist de tu historia, ¿no? Es un párrafo que dices tú, buah, es que aquí se va a descubrir que esto era todo un plan urdido por, yo qué sé, por su tía y esto pues va a cambiar todo el destino del universo, ¿no? Si el plot twist es el mismo y es que es el mismo párrafo, pues seguramente tendremos ahí un plagio y una copia bastante fea, ¿no? A lo mejor puede que no, pero como es así, pues a lo mejor podríamos llegar a reclamar por ello. Lo he visto por párrafos más pequeños, lo he visto por más amplios, o sea, eso dependerá también del nivel de la obra y cómo lo tengamos. Entonces, mi recomendación, cuando pasen estas cosas, y primero a un profesional, porque luego te puedes encontrar con una situación muy complicada, ¿no? Y es que hay veces, y lo voy a poner como un ejemplo personal, nosotros que hicimos un cómic para explicar a los niños qué pasa cuando sus padres se divorcian y les toca ir al juzgado a declarar, ¿no? Entonces, eso lo hice yo de cero, la chica que lo encargó nos pasó lo que era la idea del cómic y nosotros que hicimos todo el guión, hicimos los dibujos, los colores, todo. Eh, una cosa que lo siento mucho, pero estoy muy orgullosa de ese cómic, que es súper bonito, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente llegó una asociación y le dijo a mi amiga y la que había encargado del cómic, te has copiado la idea, me has plagiado, ¿no? Y era como, a ver, una idea no se puede plagiar porque las ideas no son protegibles por propiedad intelectual. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado. A lo mejor es una historia que se parece mogollón a la tuya, pero digamos que la forma de ejecutarla es distinta, ¿no? Entonces, en este cómic nos dijeron, me has plagiado la idea, y lo digo porque me ha tocado decir que fue como, se parece como un pino a un sauce que son árboles y ya está. O sea, hemos partido de la misma idea de árbol, pero la ejecución es totalmente distinta, tu forma de verlo es distinta, tú estás dirigido más a adolescentes y yo a otro tipo de público, ¿no? En el libro pasa pues muchas veces lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto la idea de la historia del viaje del héroe, que tiene que ser nadie en su pueblito, como Rand en Rand Altor de la Rueda del Tiempo, y resulta que es un elegido por los dioses y que se tiene que enfrentar a la oscuridad, tal. Bueno, esta idea todo el mundo la tiene, pero la forma de ejecución es distinta. Te puede llevar un libro, como pues muchos libros que nos gustan, o te puede llevar 14, como La Rueda del Tiempo. Entonces, hay que ver un poco dónde estamos para nosotros poder analizarlo y que entonces no te hagas unas falsas expectativas de me han copiado y tal, sino que a ver en qué estamos, cómo estamos y vamos a ver qué tal. Si es un sí, entonces ya tienes todas las de la ley contigo para hacerlo. Y si es un no, porque simplemente se parece mucho, porque hemos partido de la misma idea, es como, libertad creativa, amigo, lo siento, no podemos hacer mucho más, que alguna vez también me lo he encontrado. Ujú. Sí, o sea, que hay veces que, o sea, cuando es copiar literalmente texto, es plagio, ¿no? Pero cuando tú te basas en una idea de, pues es que, por ejemplo, si fuera por retellings de la Cenicienta, por ejemplo, ¿sabes? Todos salimos de la misma idea, pero de ahí una cosa u otra, tal cual, pues no todos lo Eh, hacemos igual, ¿no? O sea, yo porque me incluyes, no es que escrito ningún retelling de la Cenicienta, en fin, Sí, sí, tú o me sea, entiendes. exactamente, o sea, cuando estamos ante el plagio es una reproducción, pero puede incluso que hayan cambiado algunas palabras o algunas ideas de orden, ¿no? O sea, en plan de es exactamente lo mismo, pero como he puesto esto antes, ya no es igual. Pues, amigo, dese cuenta que sí que es igual, ¿sabes? En plan de entonces, ese análisis a veces es muy fácil de hacer con los comparadores de textos y algunas veces es como un poco más elaborado, ¿no? Porque cuando también lo cambias de sitio, sí que te dicen: "Oye, es que no está en el tercer párrafo, está en el primero", entonces que el comparador de textos no lo ve exactamente igual. Entonces, nosotros ya nos encargamos de leerlos de lado a lado y todo perfecto. Pues menudo trabajazo, también Sí, te lo sí. tengo que decir, ¿eh? Para estar mirando ahí cómputo. Esto me recuerda mucho cuando hacíamos trabajos en la universidad que nos decían que lo pasamos por un comparador de texto y te decíamos, eso es mentira, hijo, ¿sabes? Sí, Pero es cierto, se llama Turnitin, además. Como ahora soy profesora de universidad, te lo puedo decir que sí que los paso. bueno, de ti me lo creo, ¿sabes? Porque además es que tú te dedicas a esto concretamente. Pero sí que era a veces que era esto que, uf, en serio, si este trabajo no va a salir de aquí, ¿no? Pues, Amigo, dese amiga, cuenta. Es más, en ¿sabes? derecho me hacía mucha gracia porque hubo un profesor que nos dijo que sepas que yo también sé utilizar Google, ¿eh? O sea, que si os sacáis algún tipo de trabajo de internet, yo también sé verlo. Y yo en plan de, mira, no puede ser. Salvaje, muy guay.
En fin, pues yo ya tengo todas las preguntas que te quería hacer. Si tú se te ocurre alguna cosa que no he tocado y que a lo mejor dices: "Oye, pues creo que esto es interesante", siéntete libre para Bueno, contarlo ahora. voy a tener que arreglar un momento mis ideas porque, vamos, podría ser o sea, a mí lo que se me estaba ocurriendo, por ejemplo, que es ese tipo de casos donde, te encargan un libro y lo publica otra persona como libro publicado exacto, un Fantasma, escritor fantasma. Bueno, pues, el último sí. que tuvimos así, que fue bastante interesante, es que no querían que saliese porque tenía un NDA, ¿vale? Uno de estos, contratos de confidencialidad que le decían que si decías que era el que tú habías escrito el libro, ibas a pagar, yo qué sé, imagínate, 2 millones de euros porque me ibas a fastidiar el mercado, tal. Digo la cifra así tal, pero me acuerdo que era bastante Ujú. tocho y bastante gordo. Y le dije, eso está bastante bien, pero es que yo tengo derecho a a ser reconocido como el progenitor de mi obra, entonces que este contrato me la trae al pairo. Entonces, claro, por eso te digo que cuando nos ponemos de traje y corbata ya es otra historia, ¿no? En plan de que sí, que lo que tú quieras. A ver, ¿dónde dice lo del NDA? Ah, sí, sí. Pero aquí dice que no puedo decirlo hasta que se haga público, ¿no? Entonces ya se ha publicado el libro, está a la venta, yo tengo derecho a ser reconocido como autor. Puedo elegir si quiero que sea en sinónimo, anónimo y tal, y yo no he decidido que sea anónimo. Es más, se vende tanto y me dicen que la crítica que está tan guay que quiero salir de allí. Así que vas poniendo mi nombre, pero ya, ¿sabes? Entonces pueden hacerlo. Sí, sí, o Ostras, sea, sí. es Escúchame, yo soy escritora fantasma, no me vayas a dar ideas, que ahora me van a estar escuchando las editoriales y me van a estar diciendo: "Oye, ya no vamos a trabajar con Laura más, que nos la va a sí, liar", ¿no? Pero pero es interesante saber, sobre todo por eso, porque el tema de derechos ahí es como en el contrato, además, tú no apareces como autor, normalmente apareces como colaborador o sí, te algún suelen poner algo por parecido. el estilo, pero entonces ahí tenemos la oportunidad de probar cuál es nuestro nivel de, digamos, de implicación en la obra. Claro, si la idea es de otra Pero persona, o sea, y claro, tú pero solo la idea, escribes. ¿cómo es? Está detrás de ti diciéndote: "Mira, Laura, es que tienes que poner, el sol salió por el este y se derramaba como gotas de lluvia en el firmamento", ¿no? Si tú escribes eso tal cual como te lo estoy diciendo, eres un mero transcriptor. Entonces, ahí sí que entiendo que no lo seas el autor. Pero si te dicen: "Oye, mira, que me escribas la historia de una princesa que va a rescatar un dragón, porque la princesa luego puede transformarse en dragón", o sea, es así, una cosa muy extraña. Y dices tú: "Vale, pero ¿y esto cómo lo hago?". "Ah, no sé, apáñatelas", ¿sabes? "Pero hazme esto". Pues ahí tú eres la que está haciendo el esfuerzo creativo. Entonces, el esfuerzo creativo me da igual que ponga un contrato o lo que sea, si lo he hecho yo y puedo probar que lo he hecho yo, tan fácil como que tengo los Words originales que te lo he entregado y hay un email que te dice que te lo he entregado, ¿sabes? Pues yo tengo el derecho irrenunciable e inalienable a que me reconozcan como autor, ¿no? O como autora de esa obra. Decir, además que quiero que mantengan la integridad de mi libro. La parte de la integridad de la obra es uno de esos factores que a casi todos los productores, casi todas las personas que se quedan con los derechos, les da un poco de miedo, porque lo que te pide este derecho es que respetes la idea de la misma, de cómo se está realizando y qué es lo que se hace. Y me reconozcan como autor de esa obra. Y bueno, pues hasta aquí sería como los comentarios que quisiese realizar al respecto. Muchísimas gracias, Laura Tarraga, por invitarme a este podcast y para todos los oyentes y todas las personas que nos hayan visto en YouTube, ha sido un auténtico placer estar con vosotros y cualquier pregunta que tengáis estaré súper encantada de responderos. Hasta otra. Hasta aquí el episodio de hoy. Por contingencias del tiempo, no sé si se habrán estado escuchando las tormentas durante el episodio. Nos hemos quedado sin luz, hemos tenido que cortar antes. Espero haber salvado todo el audio y al menos el vídeo. Y nada, para acabar, pues estoy grabando esto en cuanto he colgado para poder despedir el programa como Dios manda. Y es que te recuerdo que puedes compartir, darle like, comentar el episodio, puntuarnos en Spotify, que nos ayuda a posicionarnos, y en Apple Podcast, que puedes seguirme a mí, puedes seguir a Marilisa, puedes seguir al podcast, y que tienes contenido tanto de pago gratuito, cursos, masterclasses, tutoriales y un montón de contenido más en literaturajuvenilparaescritores.com, y que ya puedes apuntarte al campamento para escritores en la página web campamentoparaescritores.com, que se celebrará en la última semana de junio y primera de julio. Espero verte por allí y nos vemos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!